Hola a todos, qué rico volvernos a encontrar en esta ocasión para que hablemos de unas recomendaciones que pretenden brindar herramientas para afrontar de una manera eficaz el malestar psicológico que está generando en la comunidad el brote del coronavirus. Es real que las comunidades se están enfrentando a una situación de angustia que genera incertidumbre, que genera malestar, y es por ello que el día de hoy vamos a brindarles algunas herramientas para que nuestras reacciones psicológicas y emocionales sean un poco más adaptativas, porque esa incertidumbre nos está precisamente limitando en nuestras reacciones, limitando en la forma como nos estamos relacionando con el otro. Eso sí, es importante que no descuidemos bajo ninguna circunstancia las conductas de autocuidado en torno a la higiene. Recuerden que está en nuestras manos prevenir el contagio, está en nuestras manos mantener el aislamiento, mantener la distancia social requerida, porque eso nos va a aislar de la enfermedad y nos va a garantizar que nuestra salud emocional esté cada vez mejor y se enfrente de una manera más adecuada a la situación que estamos viviendo. Precisamente ese acceso a la información que estamos recibiendo todo el tiempo nos está generando muchísimo malestar y nos está llevando a que nuestras emociones y a que nuestra tranquilidad se vean alteradas. ¿Por qué? Porque la información no tiene la rigurosidad exigida, en muchas ocasiones son noticias falsas, en muchas ocasiones se está generando alarmas que de pronto no vienen al caso. Es real, sí, el COVID-19 existe, es real que hay gente falleciendo por eso, es real que hay gente hospitalizada, pero si nos informamos sobre medida, pues nuestra estabilidad emocional se va a ver afectada. Entonces, teniendo en cuenta que existen tres grupos poblacionales a los que es importante y a los que se le está generando la afectación emocional, vamos a precisamente brindar algunas herramientas y algunas estrategias para que lo enfrentemos de la manera más adecuada. Existe un primer grupo, que son los que no están afectados por la enfermedad. Un segundo grupo, que pertenecen precisamente a la población de riesgo pues que están planteados por las autoridades de nuestro país, y hay un tercer grupo que efectivamente sí está padeciendo la enfermedad. Angelita, cuéntanos qué pasa precisamente entonces con esas personas que no tienen la enfermedad, qué se está generando en esa comunidad, en esa población. Sí, se está generando emociones con una alta intensidad, o sea, esa sensación de peligro inminente, de saber de tener esa tensión de saber si me voy a enfermar o no me voy a enfermar, de estar permanentemente tratando de recibir información, buscando información, de buscar concentrarse, interesarse en asuntos que estén relacionados con la enfermedad o las dificultades que se generan esta situación de pandemia como tal, o sea, de encerramiento, que de pronto el empleo se está terminando, algunas personas se quedan sin empleo, otras no vuelven, que son independientes, no tienen los mismos ingresos que solían percibir anteriormente, de pronto puedan sentir síntomas de enfermedad, que los identifiquen como con los signos que tienen que ver como con los síntomas del COVID-19, que empecemos a somatizar, sentir miedo que de pronto los paraliza o que les dé miedo salir a la calle el día que les corresponde, o evitar pensar que más adelante no va a tener luego el mismo tipo de contacto social con las personas, que de pronto cambian los ritmos cardíacos, en fin, un montón de sensaciones y de emociones que se presentan, pero no tienen la enfermedad como tal. Les recomendamos que identifiquen pensamientos. Sí. Que se identifiquen pensamientos que no puedan generarles tanto malestar, dejar de pensar constantemente en la enfermedad que de pronto pueda aparecer o que de pronto se pueda contagiar personas muy cercanas, muy allegadas, reconocer esas emociones, aceptarlas, saberlas manejar, compartirlo con alguien más si considera que es necesario, o si no, simplemente saber manejarlas. Bueno, Cuestionarse.
Eso, Angelita, sobre todo que este es un porcentaje muy alto de la población, que es la población que está sana, que le está llegando la información y que le está llevando precisamente a que esas emociones se maximicen. Y es lo que, por eso precisamente les queremos brindar estas herramientas y recomendarles, además, que se cuestionen, ¿sí? Que busquen efectivamente pruebas de realidad y datos fiables de lo que están escuchando, que todo el tiempo están recibiendo información, pero que no toda esa información es real. Entonces los invitamos a que busquen fuentes que sean reales, honestas, que sean fuentes que vengan precisamente del gobierno o de la comunidad donde viven, el pueblo de donde viven, el departamento, para que no lleguemos y no caigamos en información alarmista que puede de pronto detonar muchísimo más malestar a nivel emocional. Además, queremos recomendarles que informen a sus seres queridos de manera realista. En muchas ocasiones nos hemos dado a la tarea de compartir mucha información, pero no todas las personas o todos los integrantes de nuestra familia tienen las mismas capacidades para entenderlo. Entonces, a los niños, a los menores de edad, a las personas adultas mayores, no les ocultemos la información, digámosles la verdad, pero digámoselas con claridad, sin caer en amarillismo, sin caer en sensacionalismos, para no precisamente generar en ellos mayor malestar y mayor incomodidad frente a la realidad que estamos viviendo. Sí, Cami. De igual manera, evitar esa, como la sobreinformación que está permanentemente rondando en las redes sociales. Es mejor estar bien informado, irse a los medios que son verídicos. Y de cierta manera también contrastar esa información, sobre todo la información que vamos a compartir. A veces compartimos de manera un poco irresponsable esas cadenas de noticias, a veces son hasta noticias falsas, noticias exageradas en las redes sociales que nosotros tenemos. Entonces, irnos exactamente a las fuentes oficiales. Bueno, y precisamente para esa población que no está contagiada, que está, gracias a Dios, sana, queremos brindarles unas pautas y tareas de autocuidado. Recuerden que es importante mantener una actitud optimista y objetiva. Recordemos que somos fuertes, que somos capaces de enfrentar la situación que estamos viviendo. Entonces, ver con realidad y con objetividad a lo que nos estamos enfrentando. Llevar a cabo hábitos adecuados de higiene y prevención. La higiene es la que nos va a permitir estar alejados de la enfermedad. También evitar hablar permanentemente del tema, ser tan monotemáticos y siempre estar hablando del, porque si siempre hablamos de lo mismo, es lo que finalmente queda como en el inconsciente y seguimos repitiendo, asimismando, empezando a sentir esos síntomas de los que tanto estamos hablando. Apoyarse igualmente en la familia, en los amigos, en las personas allegadas también es supremamente importante. Y eso se une, Angelita, a que ayudemos a nuestra familia y amigos a mantener la calma, a que generen un pensamiento adaptativo frente a la situación que estamos viviendo. En otros videos hemos retomado también esta estrategia y esta herramienta. Recuerden que nuestros pensamientos van a determinar la manera como nos enfrentamos a cada situación. Entonces, ayudémosle, no solo nosotros, sino a las personas que nos rodean a que lo enfrenten de una manera más adaptativa. Retomando además que hay que acudir, para que sea más adaptativo, acudir a las fuentes oficiales, ¿cierto? Buscar la información que sea realista, acceder pues a información que esté dada por expertos, que no sean las páginas de chismes, las páginas que no son realmente muy objetivas o muy científicas. Entonces eso nos va a generar muchísima más tranquilidad. Sí, de igual manera, sabiendo a dónde nosotros podemos tomar esa información, también dar difusión, evitar dar difusión a las noticias falsas que rondan, ¿cierto? No alimentar el miedo y la perspectiva ansiosa que tienen las demás personas. Y por ende, tratar de hacer una vida normal y continuar con las rutinas que se han establecido en estos tiempos en el que la vida ha cambiado un poquito y nos ha permitido vivir experiencias nuevas. Ay, de igual manera, Cami, no sé si de pronto lo estamos dejando a un lado, pero tener mucho cuidado con las conductas de rechazo
o de estigma que se están de pronto haciendo o discriminación, qué sé yo, con las personas de Oriente, que fue en donde empezó la epidemia como tal, o con las personas que de pronto nos enteramos que tienen la enfermedad, que las empezamos a aislar, después de que ya se hayan sanado, o también con las personas que atienden el área de la salud, como lo son enfermeros, médicos, que ya se escuchan noticias de que los están discriminando, ¿cierto? Porque hay que tener muy en cuenta que el miedo puede hacer que nos comportemos de una forma impulsiva, tomando estas conductas de discriminación hacia ciertas personas que en verdad no lo merecen. Sí, Angelita, nos empezamos a convertir en seres muy irracionales. Entonces, esas conductas de autocuidado se deben empezar a ver reflejadas en las personas que nos rodean. Debemos ser conscientes de que las personas, por ejemplo, en este caso, que trabajan en el área de la salud, están realizando su trabajo y su labor de la manera más responsable y comprometida posible. Y la invitación precisamente es a que nosotros respetemos ese rol, lo reconozcamos y no caigamos en discriminaciones o rechazos que últimamente han crecido de manera significativa y dan cuenta pues de conductas desde la ignorancia que estamos generando, ¿cierto? Bueno, Angelita, un segundo grupo es precisamente esas personas que pertenecen a la población de riesgo. Recuerden que el Estado colombiano, y no solo el colombiano, han identificado que hay una población del país que tiene una mayor tendencia o un mayor riesgo a contraer el virus porque pues tienen unas defensas más bajas o tienen unos factores asociados a nivel de patologías médicas que pueden incrementar ese riesgo. Entonces, para esas personas, Angelita, ¿qué recomendaciones tenemos? Bueno, primero que todo, seguir las recomendaciones y las medidas de prevención que han determinado las autoridades sanitarias. Confiar en ellos fehacientemente porque son las personas que saben qué es lo que se tiene que hacer, cómo cuidarse. Ellos tienen esos conocimientos y esos medios adecuados y asertivos para decirnos esto se hace, esto no se hace. De igual forma, informarse de una manera realista y seguir las pautas emocionales que hablamos anteriormente, ¿cierto? Para las personas que de pronto no tienen ningún tipo de riesgo. Hay algo, Angelita, ¿sabes? Y es que la invitación a no trivializar el riesgo para intentar evadir la sensación de miedo o aprensión a la enfermedad. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con personas adultas mayores que son muy fuertes y eso no lo podemos desconocer. Son personas que han sido deportistas, que tienen hábitos de vida sanos, pero eso no evita que sean personas en riesgo. Entonces no le quitemos ni no le restemos importancia al riesgo que genera no cuidarnos. Y tampoco, obviamente, es magnificar el riesgo real que se tiene. Hay que ser precavido, hay que ser prudente, pero no caer en alarmas, en sensacionalismos. Cuidémonos. Si somos población en riesgo, generemos y activemos todas las herramientas que nos ha brindado el Estado colombiano, el sistema de salud, pero sin ir a caer en alarmismos, porque si ya tenemos una predisposición médica o un riesgo médico anterior, pues se puede incrementar nuestro riesgo existente. Totalmente de acuerdo. De igual manera, si le han recomendado algún tipo de medida de aislamiento como tal, es muy importante tener presente el escenario en donde que en estos momentos puede sentir estrés, ansiedad, soledad, de pronto frustración, aburrimiento, enfado de, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo también tengo que ser como tan enfermo y ser predispuesto a esas enfermedades? Eh, Sentimientos de pronto de desesperanza. Estos efectos pueden durar o permanecer incluso de manera posterior a esta situación que se está viviendo en este momento, a la situación de confinamiento como tal. Entonces es importante tratar de mantenerse ocupado y conectado con sus seres queridos. El hecho de que esté aislado no es de que se sienta solo o se aísle de manera interior, ¿cierto? También generar una rutina diaria. Hemos sido muy enfáticos en esto de la rutina, del aprovechamiento del tiempo, del aprovechamiento de los espacios
diferentes a los que se vivían anteriormente, para hacer aquellas cosas que en verdad les gustan, esas cosas que han tenido postergadas, esas tareas, esos proyectos que siempre han querido hacer, pero no lo hacen por pena, por falta de tiempo, porque me da pena que de pronto me vean leyendo esto, pero ahorita que estoy en la intimidad de mi hogar, puedo acercarme a ver aquello que siempre he deseado, a leer, a volver a releer, algo que de pronto me ha llamado la atención y que puede ser que la pareja no estuviera de acuerdo, o que los hijos se burlen, o que simplemente no respeten ese tiempo, aprovechenlo ahora. O que estábamos simplemente aplazando, ¿cierto? Porque todo el tiempo estamos ocupados, ay, no, ¿a qué hora lo voy a hacer? Entonces, no, es optimizarlo desde esa rutina diaria. Bueno, Angelita, y que tenemos un tercer grupo que realmente nos genera gran preocupación y es ese grupo poblacional que ya está padeciendo la enfermedad. Para ellos, queremos invitarlos a que generen un manejo adecuado de esos pensamientos intrusivos. Eh, si generamos catástrofes, si generamos amarillismo, si generamos trauma frente a la situación que estamos viviendo, nuestras defensas pueden bajar. Entonces, no nos anticipemos a cómo puede desencadenarse nuestra enfermedad. Recuerden que si estamos en manos de los médicos, de los especialistas, ellos están haciendo su mejor trabajo para que nos recuperemos. Entonces, no nos anticipemos al riesgo, no nos anticipemos a, a desenlaces catastróficos que nos pueden llevar a estar mucho más preocupados. Y obviamente no alarmarnos de manera innecesaria, hay que ser realistas. La inmensa mayoría de la población que se ha contagiado, por lo menos en Colombia hemos tenido un muy buen porcentaje de recuperación. Entonces, si somos realistas, si nos cuidamos, si acatamos las normas, si acatamos las indicaciones que el personal de salud nos está dando, el porcentaje de recuperación va a ser muy alto. Así que no nos alarmemos de manera innecesaria. Y no solo tener en cuenta cuidarme antes de pronto contraer el virus, porque de hecho está sucediendo actualmente, que personas se están reinfectando. Es decir, posteriormente de que mejoraron, se aliviaron, se siguen exponiendo y vuelven a infectarse. Entonces recordemos que de cierta manera disminuye un poco las defensas del cuerpo, entonces eso hace que la segunda infección no sea tan eficiente y no me mejore tan rápido como fue en la primera. Entonces, digamos que este autocuidado tiene que ser persistente. También cuando se siente miedo, apoyarse mucho en la experiencia que han tenido personas que han vivido la situación, que han vivido esta situación o situaciones similares. Puede ser que ahora se asocie o se perciba como de mucha gravedad, ¿cierto? Por lo que hay tantas personas que han venido falleciendo, pero eso no quiere decir que nos va a pasar a nosotros o que le puede pasar a usted directamente. Hay que pensar que esta enfermedad, esta pandemia, por lo que es nueva para nosotros, pero digamos que yo no quiero ser fatalista, Cami, de cierta manera. Entonces, y tampoco quiero, digamos, disminuir el riesgo y la fatalidad de la enfermedad como tal. Pero como tú decías, son más las personas que se han mejorado que las que han fallecido. Entonces también tiene que ver con la forma como nosotros empezamos a asimilar este tipo de situaciones, tanto para mejorarnos como para evitar el contagiarnos. Porque nosotros no solo hablamos de la enfermedad y de los síntomas como tal, sino los síntomas y ese montón de emociones y de sensaciones que nos generan, no solo a nivel físico, sino también emocional y mental, que es a lo que más le hacemos énfasis, ¿verdad, Cami? Claro que sí, Angelita. Por eso esas herramientas desde el afrontamiento psicológico son tan importantes. Esperamos que hoy las escuchen juiciosos, se den la oportunidad de reflexionar en torno a ellas y sobre todo que hagamos conciencia que nuestra salud está en nuestras manos, valga la redundancia,
que si nos cuidamos, que si acatamos las indicaciones que se nos están dando desde el sistema de salud, que son los que realmente conocen lo que está pasando, las posibilidades de que superemos esta situación son muchísimo más altas. Entonces la invitación es a que no minimicemos el riesgo, no lo ignoremos, pero sí lo enfrentemos de una manera inteligente, de una manera resiliente, de una manera asertiva. Eso nos va a permitir salir adelante, nos va a permitir entender la realidad que estamos viviendo y sobre todo acompañarnos como familia a seguir con nuestra vida de una mejor manera, de una manera más consciente, porque de esta vamos a salir, pero siendo más conscientes que somos vulnerables, pero que esa vulnerabilidad nos invita todo el tiempo a cuidarnos y a generar conductas de mejora permanente. Y a permitirnos ver esa fuerza que tenemos desde nuestro proyectar a las personas que nos rodean y a nuestra familia. Bueno, gracias por escucharnos, ¿cierto? Angelita, síganos en Facebook, síganos en YouTube, denle me gusta, denle clic a la campanita para que cada vez que subamos contenido nuevo pueda llegar a ustedes, se puedan actualizar, escríbanos si tienen algún tema del que quieren que hablemos, en el que quieren que profundicemos. Estamos para ayudarlos, estamos para acompañarnos y sobre todo para que superemos esta situación. Totalmente, y muy abiertas a preguntas e inquietudes que vayan surgiendo. Recuerden que estamos muy atentas a escuchar y bueno, a tener muy en cuenta también la perspectiva de ustedes. Claro que sí, bueno, nos vemos pronto. Angelita, chao desde casita, nos vemos. Chao.